Ubiquémonos entonces en el capítulo 6. Vamos a seguir viendo entonces cómo el Señor está usando en este tiempo la vida del profeta Eliseo para que sea la lámpara de Israel. Tiempos de apostasía se estaban viviendo. Recuerden que había terminado el reinado de Acab, pero estaba ahora reinando su hijo. Y los hijos de Acab, ninguno de ellos se apartó del camino de su padre. O sea, todos estaban haciendo lo malo, todavía delante del Señor. No había temor de Dios. Pero el Señor tenía misericordia de Israel y tenía una lámpara allí, que era el profeta Eliseo. Entonces, sigamos leyendo. No sé si Anita no ha llegado, ¿no? Anita no ha llegado todavía. Ubiquémonos entonces, capítulo 6. ¿Alguien quiere leer? Si quieres te leo, Martica. Buenos días. Buenos días, Angelita. Bueno, mi hermana, vamos a leer entonces. Esto se divide como en unas historias. Entonces vamos a leer la primera historia que está del versículo 1 al versículo 7. Bueno. Los profetas discípulos de Eliseo le dijeron: mira, el lugar donde estamos reunidos se nos hace estrecho. Vayamos al Jordán y tomemos cada uno una viga y nos haremos allí una pieza para juntarnos. Eliseo les contestó: vayan. Uno de ellos le dijo: ¿por qué no nos acompañas? Eliseo, pues, se fue con ellos y llegando al Jordán se pusieron a cortar árboles. Estaba uno derribando un árbol cuando se le cayó el hacha al río y exclamó: ¡ay, mi señor! Un hierro que me habían prestado. El hombre de Dios le preguntó: ¿dónde ha caído? Y le mostraron el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí y el hierro salió a flote. Eliseo dijo: agárralo. Él extendió su mano y lo tomó. Ok, gracias, Angelita. Entonces, Con mira, gusto. entonces leyendo las historias, porque hay varias historias aquí acerca de los hechos del apóstol, del profeta Eliseo. Dice que estaban los hijos de los profetas, o sea, que eran la escuela. Ya hemos visto que hay escuelas de profetas en este tiempo. Cuando Eliseo fue a despedirse con Elías, vimos que habían varias escuelas de profetas en las ciudades. Había una en Jericó, había otra en Betel, había otra junto al Jordán, varias escuelas de profetas. A tiempo de hoy podríamos decir que eran como seminarios donde se estaban formando los varones y los hombres de Dios. Estaba entonces Eliseo visitando una de estas escuelas, no sabemos cuál. Dice: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Eliseo estaba allí con ellos, pero se estaba quedando pequeño el lugar. Estaban estrechos y ellos quisieron extender abrir la tienda, extender las estacas para ampliar ese lugar. Ahora estaba Eliseo con ellos. Y le hacen una propuesta: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: sí, vaya. Le estaban como consultando a Eliseo si era una buena idea. Eliseo les dice: sí, vaya. El 3 dice: y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Miren, aquí hay dos eventos. Uno le dice: queremos ir a traer cada uno una viga, o sea, cada uno va a hacer su aporte, cada uno va a trabajar para ampliar esta tienda, cada uno va a poner su esfuerzo para traer una viga y extender la morada donde ellos estaban. A Eliseo le parece bien, pero viene otro y le dice: pero también queremos que tú vayas con nosotros. Y eso nos habla de dos cosas. Eliseo es el varón de Dios. O sea, Eliseo está aquí representando la presencia de Dios. Para ellos era importante. Ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba con Eliseo. Y ahí estaba el respaldo del cielo. Y entonces primero le consultan. O sea, si él dice que sí, está bien. Entonces, está bien.
Cuando nosotros le consultamos al Señor sobre alguna evento que queremos hacer, sobre algún proyecto nuevo, sobre algo que estamos tratando de hacer porque hay una necesidad, está bien que le preguntemos, ¿cierto? Señor, ¿yo puedo hacer esto? Está bien que hagamos esto. Nos movemos hacia allí. Ellos están aquí representando también, digamos que el lugar donde el Señor se está moviendo, porque en medio de tanta apostasía, pues los hijos de los profetas y los profetas era el lugar donde el Espíritu de Dios se movía, como la iglesia, digámoslo así. Como cuando nosotros como iglesia nos proponemos hacer algo, un proyecto. Estamos estrechos aquí, Señor. Entonces, vamos a ir a buscar cómo ampliarnos. Cada uno va a cortar un árbol, un tronco, para poder extender esta tienda, abrir las estacas para ampliarnos. Era un buen deseo y lo consultaron. Y digamos que el Señor a través de Eliseo les dijo, sí, vayan, está bien. Ahora, otro vio que la necesidad no solo era de tener la aprobación, sino que la necesidad de ellos era que Eliseo fuera con ellos. Es diferente cuando tenemos la aprobación del Señor a cuando el Señor está yendo conmigo. Entonces, lo que estamos viendo acá es, está bien, pidámosle al Señor que nos apruebe lo que estamos haciendo, pero más importante que el Señor nos apruebe lo que nosotros vamos a hacer en un proyecto que nos estemos embarcando, porque Él mismo nos está moviendo, es que Él nos acompañe. Ustedes recuerdan cuando Moisés, allá en Éxodo, él hace una oración, ¿no? Cuando el Señor le dice que tiene que sacar el pueblo y llevar el pueblo a través del desierto para introducirlo a la tierra prometida, Moisés le dice que si su presencia no va delante de él, dice, no nos saques de aquí. Y Moisés hace como ese pacto con Dios, o sea, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y así tenemos que ser. En todo lo que el Señor nos permita emprender es, Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy, yo te necesito, porque realmente no quiero ir desprotegido, yo necesito ir contigo, porque en el camino voy a tener alguna percance, alguna necesidad, y a quién clamo sino a ti, yo no puedo solo, o sea, necesito que tú estés a mi lado. Era algo así lo que los hijos de los profetas estaban experimentando. Necesitaban que Eliseo, que era la lámpara de Dios, el vidente, el que todo lo veía, el que tenía ese contacto directo con Dios, estuviera al lado de ellos. Entonces dijo Eliseo, sí, yo iré. Él estaba de acuerdo con todo lo que estaban haciendo los hijos de los profetas. En el 4 dice, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Se trataba de cortar madera. Mire que también aparece el Jordán nuevamente. El Jordán está aquí como protagonista, ¿no? En estas historias que estamos viendo. Cortaron la madera y el 5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Y entonces nosotros decimos, wow, se presentó el problema. Resulta que uno de los hijos de los profetas había prestado un hacha. Uno dice, bueno, pero un hacha no importa, se puede dejar en el Jordán. O por lo que vemos en este momento es que el Jordán era un río que era profundo, seguramente caudaloso, porque no se podía entrar a buscar el hacha simplemente, no era translúcida el agua porque no se veía seguramente dónde estaba, era profundo. Un hacha en este tiempo pues era algo valioso, era un instrumento costoso. Hoy en día nosotros podemos encontrar un hacha en una ferretería, en una tienda, en home center, o sea, nosotros podemos ir y buscarla sin problema y reponerla si es el caso. En este momento no lo era así. Un hacha era una posesión valiosa
porque no había mucho hierro en este tiempo. Hacer un instrumento de estos era algo complicado. Recordemos que en otras épocas, un poco más atrás en la escritura, nosotros entendíamos que los filisteos eran los que tenían el negocio del hierro. O sea que para ellos poder afilar estas hachas y todo esto tenían que pasar ante los filisteos porque eran los que sabían manejar todo el hierro y tenían los instrumentos para hacerlo. Ellos tenían que pasar la hoz y todos los instrumentos con que ellos labraban la tierra para poder que los filisteos lo hicieran. O sea que no era sencillo en este tiempo tener un elemento de este tipo, un hacha, por ejemplo, afilada para cortar la madera, no era sencillo. Y el hacha entonces se va al río y se pierde. Y miren ellos, este hombre lo que hace es clamar y dice, oh Señor mío, era prestada. Él viene a donde el profeta, el vidente, el que tiene la respuesta, el que puede hacer algo. ¿A dónde acudimos nosotros cada vez que tenemos una necesidad? Al Señor. Ay, Señor, mire lo que pasó. Un evento, algo fortuito, algo que no esperábamos, pero por fortuna y por gracia, el Señor estaba allí. Allí estaba Eliseo representando al Señor. Allí estaba Eliseo representando el poder de Dios que les estaba acompañando y pudieron clamar a Él. Lo mismo nosotros, cuando sabemos que el Señor está embarcado con nosotros en un proyecto, ¿a quién vamos? Ante la necesidad, ante aquello que se está presentando, que no podemos resolver, ¿a quién tenemos que ir? Pues al Señor y a decirle, Señor, mira lo que está pasando. Yo no puedo resolver esto en este momento, pero tú estás aquí conmigo, tú viniste conmigo en este viaje, en este emprendimiento, así que mira lo que está pasando. Es imposible para mí resolverlo. Estoy en aprietos, tengo que devolver el hacha porque no es mía. Solo tú puedes hacer algo. Ese era el caso para Eliseo. Eliseo siempre le llevaban los casos que nadie podía resolver. El rey de Siria le mandó a Naamán, pero Eliseo siempre acudía al que todo lo puede. Eliseo tenía y contaba con el poder de lo alto, y él sabía dónde estaba la fuente del poder para que todos estos asuntos se resolvieran. Y dice el 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y ahí entonces está el milagro. Miren que el vidente podía saber dónde estaba el hacha, ¿cierto? No tenía necesidad de preguntar. Pero le preguntó a aquel que tenía la necesidad, como cuando el Señor venían a él, aquellos que estaban enfermos, y el Señor les preguntaba, ¿qué quieres que te haga, no? ¿Qué quieres que te haga? Y el Señor sabía que estaban enfermos. Un ciego, ¿qué quieres que te haga? Ah, Señor, que me devuelvas la vista. Era obvio. Y Eliseo le pregunta entonces, ¿dónde cayó? Seguramente él podía haber sabido dónde cayó, pero tenía que participar el otro también. La fe del otro, la participación y la colaboración de aquel que tenía la necesidad. Y le mostró, dice allí la escritura que le mostró. María Victoria, ¿quieres cerrar tu micrófono, por favor? Ahí está tu micro abierto, María. Hay que ayudarle porque la hermana apenas está manipulando por primera vez el MIDI. Ya está aprendiendo, sí. Ahí ya.
Perfecto, mi hermana, ya estás experta. Muchas gracias. Entonces, participó del evento el muchacho. O sea, se me cayó el hacha, yo vi, aquí cayó. Dice el varón de Dios que tomó un pedazo de madera, lo puso en las aguas y dice que hizo flotar el hierro. Algo que se sale de toda lógica, algo que rompe con todas las leyes de la ciencia. Ustedes saben que el hierro es algo mucho más pesado, y obviamente que si usted lo pone sobre el agua, pues es un asunto de densidad. El peso del hierro pues se va a ir al fondo y allí se va a quedar. No hay nada que lo pueda sacar. Pero él pone un madero. Él pone el madero allí en el agua y dice que hizo flotar el hierro. Hizo flotar el hierro. Esto es un milagro, una más de las señales que hizo Eliseo, que estaba con esa doble porción de la unción que tenía Elías, y ahora le estaba experimentando ese poder de Dios en su vida. Y los que estaban a su alrededor podían contar con Eliseo. Era el hombre que estaba lleno del poder de Dios. Qué bueno poder contar siempre con un varón de Dios, una mujer de Dios que esté a tu lado, que tú puedas decir, hermano, hermana, ayúdame a orar por esto, ayúdame en esta situación, mira lo que pasó, no puedo resolverlo. Y que el hermano o la hermana que está llena del poder y la unción del Espíritu te diga, vamos a orar, vamos a poner el madero, vamos a traer a Cristo a esta situación para que el Señor resuelva y traiga respuesta a tu necesidad. Qué bueno siempre poder contar con la ayuda de aquel que tiene ese contacto directo con el Espíritu y nos puede ayudar en un momento de necesidad. Y aquí estaba entonces el profeta tirando un madero y ante toda situación o ante toda ley, digámoslo así más bien, física que se oponía, el hacha flotó. Y le dice Eliseo, tómala, tómala, ya está resuelto. Ya está resuelto. Algo que era imposible se resolvió. Porque estaba la unción, porque estaba el varón de Dios aquel que vivía en la presencia de Dios, que tenía la unción, que podía ayudar. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña este pasaje, esta corta historia? Todo lo que nosotros emprendemos tenemos que hacerlo con la venia y el beneplácito del Señor. Todo aquel plan que nos propongamos hacer tiene que venir aprobado por el Señor. Todo aquello que salgamos a hacer, el Señor tiene que venir con nosotros. Tenemos que salir acompañados de la presencia del Señor. Porque en el camino se va a presentar algo que nosotros no vamos a poder resolver. Y si el Señor está con nosotros, entonces vamos a tener la respuesta y la solución a ese problema. Ahí estaba entonces el profeta como la respuesta, como el padre que podía traer solución al problema que se estaba presentando en el momento. Y creer. No hay imposible para Dios. El Señor puede romper las leyes de la naturaleza. El Señor puede hacer que algo que es imposible en lo natural acontezca. Que un trozo de madera haga flotar el hierro. Eso nunca se ha visto. Pero la Escritura lo registra. Es un milagro. Allí está. Un trozo de madera que no pesa, que flota. La madera es la que flota sobre el agua porque la madera es más liviana. Hizo que el hacha, que es pesada, flotase como la madera y la pudieran tomar, rescatar y sacar del agua. Algunos estudiosos, algunos
pastores y maestros, hablan de esa hacha como el hombre que está perdido, ¿no? El hombre que está hundido en el fondo del río y que solamente el madero, que es Cristo, representando a Cristo, lo puede salvar. Y entonces traen esta enseñanza a la salvación, aplicada a la salvación. Cómo nosotros estábamos perdidos y cómo el único que nos pudo encontrar y rescatar fue el Señor. Cómo quitó el peso del pecado en nosotros y ahora entonces podemos estar libres de ese pecado y podemos flotar y ahora Él nos saca de esa condición. Eso es una aplicación también que algunos maestros le dan a este pasaje. Vemos entonces otra señal más, esta sería como aproximadamente la número 10, de los milagros y las señales que hace Dios a través del profeta Eliseo. Ustedes pueden encontrarle muchísimas más aplicaciones porque ustedes saben que la palabra de Dios es eterna y nosotros cada que la leemos podemos hallar y encontrar en ella mucho más profundidad. Por ahora, pues la vamos a dejar aquí. Si tienen algún comentario, mis hermanos. ¿Ninguno? ¿Qué dice Angelita? Abre el micro, Angelita. Ya. Gracias. Pues esto también nos muestra que el Señor nos prueba para ver de qué estamos hechos. Él prueba nuestra confianza. Él prueba si nosotros verdaderamente, cuando decimos que creemos en Él, lo estamos haciendo. Porque de lo contrario, pues no sucedería absolutamente nada y el Señor no da respuesta a los incrédulos. Eso es lo que quiero como resumir. Gracias, Martica. Así es, mi hermana. Yo creo que cuando ellos invitaron al profeta, consultaron al profeta, estaban demostrando pues que tenían esa fe y fueron probados en medio de las circunstancias que ocurrieron allí y tuvieron que acudir al profeta para ver la mano de Dios y el poder de Dios. Bueno, sigamos leyendo. Aquí hay otra historia. Siguen varios eventos todavía con el profeta Eliseo. Segunda de Reyes le da bastante importancia al ministerio profético de Eliseo. Es un profeta muy importante. Fíjense una cosa, curiosamente el más famoso es Elías. Pero cuando vemos la vida de Eliseo, nosotros vemos que Eliseo hizo mucho más milagros y obras poderosas que el mismo Elías. ¿Qué dice Maite, que está con la manito levantada? Sí, pues justamente, gracias Martica. No, pues sí, también quería hacer un comentario acerca de lo que nos acabas de enseñar a través de este pasaje. Pues esa es una lección también para nosotros en la vida real. Y nosotros los hijos de Dios siempre tenemos que depender de Dios en todo, consultarle todo. Y algo muy importante que tú mencionaste es que si Él nos aprueba, pues que Él nos acompañe, porque hay veces de pronto Él aprueba, pero no le pedimos que nos acompañe, entonces ese acompañamiento es tan necesario, súper necesario. Entonces, en la vida real se nos presenta a diario, porque de pronto estamos esperando que Él nos apruebe algo, vamos a consultarle alguna situación X y ok, recibimos su aprobación, pero como que ahí queda, ¿no? Y nosotros de pronto pasamos por alto de decirle, Señor, mira, que seas tú acompañándonos en todo este trámite, Señor, porque realmente tenemos tu aprobación, pero no tu acompañamiento. Entonces, importantísimo eso, importante. Eso es una lección que tenemos que todos los hijos de Dios hacerla diariamente, porque pues en nuestra vida siempre hay cosas que hacer. Siempre al levantarnos en la mañana tenemos situaciones X que se nos presentan
o alguna, y siempre tenemos que contar con ese Señor precioso que vive en nosotros, pero decirle, acompáñanos. Qué importante es eso, el acompañamiento de Dios en nuestra vida. Eso quería, eh, digamos, compartir un poquito Gracias, mi Tere. con ustedes. Gracias. Gracias, mi Tere. ¿Qué dice el hermano Germancito? Vale, buenos días a los hermanitos que no he saludado. Sí me llama la atención es un detalle ahí, ¿no? Porque se habla inicialmente del hacha, pero cuando flota ya no habla del hacha, sino que dice del hierro. Pues no es que sea muy, no es que yo lo vaya a querer decir qué fue lo que pasó exactamente, ¿no? Pero sí nos deja ahí como a meditar un poco eso, como si la parte de la madera del hacha, si hubiera, o no sé si el hacha era completamente de hierro, el cabo por donde se manipula, o si tenía una parte de madera y la parte que corta pues si era de hierro. Pero sí me llama la atención eso, ¿no? Pues porque las hachas que nosotros conocemos hoy día pues siempre todas tienen es un cabo de madera. Entonces como que solamente es esa, pues como que o sea, hay algo totalmente sobrenatural ahí. Lo que debe estar abajo es el hierro y lo que flota es la madera, pero ahí ocurre algo totalmente contrario. Entonces me llama la atención cómo hay esa separación, a eso es que me refiero, ¿no? Como que no sube el hacha con el madero, con el cabo, sino que sube el hacha, el hierro solo, sube el hierro solo. Entonces como que hay una separación de lo que es el madero y de lo que es el hierro. Y yo recuerdo, perdón con la bulla, y yo recuerdo que incluso espiritualmente el otro día estudiábamos que ese hierro también representa como la ley, ¿no? El obrar del hombre. Entonces me llama la atención eso, ¿no? Cómo hay esa separación del madero con el hierro. Amén, sí puede ser. Por ahí también ahí puede haber alguna revelación del Señor. Como les digo, la palabra siempre es tan profunda, mis hermanos, y siempre vamos a encontrar cositas escondidas que el Señor nos permita abrirlas por su Espíritu Santo. ¿Qué dice la hermana Angelita? Gracias. No, yo sí creo que el hacha tenía pues la parte de cortar de hierro y tenía su cabo de madera. Lo que hace todavía mayor el milagro, porque debía subir, al tirar la madera, el pedazo de madera debía subir la madera, pero no. Eso es para demostrar que el Señor, cuando vamos con Él y Él aprueba, pues nuestras peticiones, las cumple completas, ¿no? O sea, él hace el milagro completo y no por partes. Ok, bueno, ahí tenemos. Ahí tenemos, yo creo que todos, de todo aprendemos cuando escudriñamos profundamente la palabra, la escritura. Y seguramente hay muchas más cosas escondidas que tenemos que pedir al Señor que las abra y que las revele. Entonces vamos a quedarnos con lo que el Señor está dándonos en este momento, esa necesidad de salir a hacer proyectos siempre acompañados, primero con la aprobación de Él, segundo con su acompañamiento y siempre con esa dependencia, como vemos acá los hijos de los profetas. Oh Padre mío, oh Señor mío, mira lo que me pasó. O sea, ellos saben a dónde ir. Nosotros también tenemos que aprender siempre a ir a donde está la respuesta, que es el Señor. Hubiesen podido ellos buscar un palo, tratar de meterse al río para buscarla, qué sé yo. Ellos hubieran podido hacer muchas cosas antes de ir a Eliseo. Pero mire que lo primero que hicieron fue ir a Eliseo, porque ahí estaba la respuesta. Y una respuesta que seguramente ninguno de ellos la tenía. Poner un madero para que hiciera flotar el hierro. Eso es un milagro. Entonces nosotros tenemos que ir, es al Señor, siempre, porque Él tiene el milagro, porque Él es el que puede hacer el milagro en aquello donde nosotros no podemos, o podríamos intentarlo, pero ¿para qué? Si Él está con nosotros, ¿para qué intentar nada? Es mejor ver sus milagros, si creemos en Él de verdad. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar entonces aquí
Sigamos leyendo, vamos a leer. Aquí viene otra historia, desde el versículo 8 al 23. Otra historia en la vida de Eliseo parece que cambiase ya el evento, los personajes, cambió la escena y vamos a ver entonces otro acontecimiento, otro milagro en la vida del profeta Eliseo. Vamos a leer entonces, ya llegó Anita, ¿cierto? Que es la que nos colabora con la lectura. Por ahí está Anita, sí. Anita, Sí. la... Buenos días, hermanos. Bueno, Anita, entonces leemos desde el 8 hasta el 23. Perfecto. Gracias. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera. Los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Amén. Qué historia, ¿cierto? Una historia bien extraña, un poco extraña, pero que nos habla de algo muy importante. Entonces dice que estaban en guerra para variar, entonces el rey de Siria con el rey de Israel. Ustedes saben que aquí estamos viendo dos cosas. El reino de Dios está en el lado de Israel. Nosotros sabemos que Israel en este momento es el pueblo de Dios, está representando el pueblo de Dios. Digamos que el rey de Siria aquí está tipificando el mundo, el reino de las tinieblas. Pues hay un reino de luz, hay un reino de las tinieblas. Están aquí en conflicto, uno contra el otro. Aunque nosotros sabemos que este rey que está en este momento, representando el reino de Dios, no es el mejor rey ni la mejor representación, porque es un hijo de Acab,
y es un hijo de la idolatría. Nosotros sabemos que están en este momento en apostasía, pero el Señor quiere manifestar su poder y tiene a su siervo Eliseo representando de todas maneras el poder suyo y la luz a través del profeta, no del rey, sino del profeta Eliseo. Entonces están en guerra. El rey entonces tiene que salir a la guerra contra Siria, y lo que hace Eliseo es como la labor del espía, decirle, mire, no vaya por allá porque allá va a estar. Entonces, a donde iba a salir el rey de Siria, ya Eliseo sabía de antemano. ¿Quién le decía a Eliseo las cosas? Pues se las decía el Señor. Y él tenía esta información y podía dársela al rey de Israel. Entonces, cada que el rey de Israel se iba a mover, él le decía, vaya para acá, vaya para allá. Y le anticipaba todos los movimientos del rey de Siria. A tal punto que el rey de Siria dijo, no, yo tengo acá un infiltrado. Ustedes saben que hoy en día existe el espionaje. Uno a veces ya ve por los canales de televisión, History Channel y ese Discovery y todo esto, uno ve las historias de espionaje, ¿no? Como que los rusos estaban espiando a Estados Unidos y encontraron estos, o como que allá en Rusia había tal espía, o ve las películas de espías y se da cuenta que lo que están buscando es la información para anticiparse los movimientos del enemigo. Lo que el rey de Siria dijo, no, yo tengo acá un infiltrado, no me van a decir quién es, porque cada que me muevo ya el otro ya se movió, ya el otro sabe para dónde es que yo me voy a mover. O sea, yo necesito saber quién es el que está aquí delatándome. Y entonces pues ellos le dijeron, pero pues si es que el rey de Israel tiene allá al vidente, tiene al profeta Eliseo. Eliseo es el que le dice para dónde se va a mover usted. Eliseo le está diciendo, vea, muévase allá, muévase acá. Eliseo es el problema. Entonces, ¿qué dice el rey de Siria? Ah, no, entonces vamos a acabar el problema. Vayan y me matan a este profeta porque no me deja ganar mi guerra. Él es el que me está ocasionando todo el problema. Los hijos de Dios estamos en luz, tenemos los ojos abiertos. En el reino de Dios, los hijos de la luz tenemos los ojos abiertos. En el reino de las tinieblas, los hijos de las tinieblas tienen los ojos cerrados. ¿Quién dice eso en el Nuevo Testamento? Lo dice el apóstol Pablo. Dice que el príncipe de este mundo cegó los ojos y el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. El enemigo tiene cegados los ojos del entendimiento de toda la humanidad. Y el pueblo de Dios es el que tiene los ojos abiertos. Eliseo era el varón de ojos abiertos, era el vidente. Entonces, ¿qué pasa? Mandan un ejército para perseguir entonces a Eliseo. Eliseo no huye, Eliseo no huye, Eliseo los espera. Valientemente se planta y dice, bueno, vengan que acá los espero. Pero la fe de Eliseo no era la misma fe que tenía su siervo. El siervo, en cambio, sí comenzó a preocuparse. Dice el versículo 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Imagínense eso, un gran ejército, carros, gente de a caballo, gente armada. Y dice el 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo. El que servía al varón de Dios. Bueno, aquí algunos dicen que es el Giezi, el que estaba leproso, otros dicen que era uno diferente. No podíamos decir nosotros en este momento si era Giezi o era otro siervo que tenía Eliseo, porque la escritura no nos lo dice. Entonces, dejémoslo como el siervo, el que estaba sirviendo en este momento, vio todo esto y dijo, no, hasta aquí fue. O sea, están armados, estamos sitiados, no tenemos nada nosotros con qué responderle a todo este ejército. Y entonces lo que hace también es clamar y dice, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, también va al varón de Dios y le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer?
¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer contra esta situación? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es una palabra, y subráyelo en la escritura, allí en su Biblia, y recuérdelo, porque nosotros estamos en constante contienda. Tenemos contienda de estos dos reinos, la luz y las tinieblas, y siempre vamos a tener esa contienda. Pero cuando nosotros entendemos y tenemos la fe de Eliseo, que dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay una realidad espiritual en la que vivimos los hijos de Dios, que ignoramos y de muchas veces perdemos de vista y perdemos de esa experiencia sobrenatural porque estamos viendo con ojos terrenales, como el siervo. Estamos viendo las circunstancias, estamos viendo lo que está a nuestro alrededor, lo que nos está sitiando, lo que nos está rodeando, y perdemos de vista el reino de Dios, el reino celestial. ¿Y cómo es el reino celestial? Miren lo que hizo Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ay, mis hermanos, vamos a tener que pedirle al Señor que abra nuestros ojos en oración. Aquí Eliseo está orando por el siervo y le está pidiendo al Señor que le abra esos ojos a este siervo que está tan terrenal, que no está viendo lo celestial, que tiene su mirada puesta en las cosas de acá abajo. Y así somos nosotros. Vamos a tener que pedirle, Señor, abre mis ojos para que yo vea lo que tú estás haciendo en este momento. Tengo este problema al frente. Estoy rodeada. Tengo esta dificultad. Tengo un ejército armado que me está rodeando. Abre mis ojos porque no puedo ver lo que está pasando. ¿Qué dice el hermano Germancito? Me parece muy hermoso ese pasaje ahí, ¿no? Porque nos va enseñando que en la medida en que nosotros le vamos creyendo al Señor y vamos caminando con Él, pues cosas mayores vamos viendo, ¿no? Que fue lo que le dijo el Señor, creo que fue a Natanael, ¿no? Que le dijo, por cuanto te dije, te vi debajo de la higuera y creíste, cosas aún mayores verás. Y también recuerdo pues el pedido que le hace de la doble porción de su espíritu Eliseo a Elías. Entonces, en la medida en que nosotros tomamos más decisiones por el Señor, en la medida en que nosotros le vamos creyendo en el llamado, en cuanto el Señor cada día nos va llamando más a consagración, a creerle más, pues cosas mayores vamos viendo. Me parece glorioso eso que estamos viendo aquí. Amén, así es. ¿Y qué pasó? Se le abrieron los ojos al siervo. ¿Y qué vio? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ay, mis hermanos, nosotros pensamos que estamos solos. Nosotros pensamos que estamos solos. Que el Señor nos abra los ojos para que veamos sus ejércitos a nuestro alrededor. Nosotros no estamos solos. Tenemos una compañía de ángeles a nuestro alrededor. Tenemos a nuestro servicio millares y millares de ángeles, que es el ejército del cielo, que está peleando nuestras batallas. Nosotros tenemos que aprender a ver esto. Que el Señor nos abra los ojos para que miremos esto. Esto podemos nosotros experimentarlo y podemos ponerlo en práctica. A mí me ha pasado, cuando voy a pasar por una calle peligrosa, por un lugar donde tengo miedo, yo siempre invoco al Señor y le digo, Señor, rodéame, que tus ángeles me acompañen, guárdame. Y eso es algo que podemos hacer siempre, porque los ejércitos celestiales están a favor del pueblo y los siervos de Dios. El cielo está a favor nuestro. Pero necesitamos tener los ojos abiertos para ver esto, que lo sobrenatural
está aconteciendo a nuestro alrededor. Así era el Señor Jesús. Él sabía esto. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro trató de defenderlo? Y él le dijo, Pedro, no, yo podría orar a mi Padre y Él mandaría legiones de ángeles a defenderme. El Señor sabía eso, que el cielo estaba a su favor. ¿Recuerdan que el Señor, después de los 40 días en el desierto, que fue tentado por el Satanás y Él venció? ¿Cómo salió del desierto? Fortalecido en el Espíritu. Y dijo que vinieron ángeles y le servían. ¿Quiere tener el cielo a su favor? ¿Queremos tener el cielo y los ejércitos celestiales sirviéndonos? Tenemos que ser como el Señor, vencer sobre la tentación, ser como Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, ser varones y varonas de Dios, llenas del Espíritu, llenos del Espíritu. Tenemos el cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El Evangelio nos ha dado una posición que nos ha trasladado del reino de las tinieblas, que era donde estaban estos pobres, al reino de la luz de su Hijo. Y cuando estamos en el reino de la luz, para nosotros se nos abre todo. El cielo está a nuestro favor. Ahora, si yo ando en pecado y si yo ando haciendo lo que no es, yo no puedo contar con la ayuda del cielo. Pero si yo estoy en la voluntad perfecta del Señor, si yo voy caminando delante del Señor cada día, si yo voy colocando al Señor enfrente mío cada día, entonces yo puedo estar segura que el cielo está a mi favor. Yo cuento con el ejército de Dios, con los caballos. Yo cuento con un gran ejército, con carros de fuego alrededor. Y eso es real, muy real. Nosotros a veces pensamos que lo espiritual no es real porque no lo vemos. Pero el espiritual lo va a ver y sabe que está allí. El que no lo ve es el del mundo, el carnal, el que está allí también con los ojos puestos en las cosas terrenales. Ellos no saben qué está pasando, como le pasó a los sirios. Y dice el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Wow, mire este hombre. Primero oró para que fueran abiertos los ojos del siervo. Y fueron abiertos los ojos del siervo y vio lo que nadie más podía ver. Ahora Eliseo ora por aquellos que están persiguiéndolo y dice, ciérrale los ojos. Y los ojos de ellos fueron cerrados. Eliseo tenía esta potestad de orar de esta manera. Y dice el 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta ciudad, sígueme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Confusión. Mientras el pueblo de Dios tiene ojos abiertos y está viendo claramente las cosas celestiales, los de abajo, los enemigos están confundidos, porque el Señor confunde al enemigo. Y esto es lo que está pasando acá. Y dice que cuando llegaron a Samaria, pues Eliseo dijo, no, pues el Señor me los ha entregado, están en mi mano. ¿Qué hago con ellos? ¿Los voy a matar? ¿Qué hago con estos? ¿Qué hago con estos? Le pregunta el rey a Eliseo, me los trajiste y yo, ¿qué hago con ellos? El 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y aquí hay algo también importante, como Eliseo es un hombre que tiene testimonio, no solo en medio de los profetas, como vimos en la historia anterior, en aquella historia del hacha, sino que ahora vemos a Eliseo con una autoridad también delante del rey, porque el que le está diciendo acá es el rey de Israel. Padre mío, Padre,
La palabra Padre significa el que genera. Cuando Él está diciendo Padre mío, le está diciendo yo dependo de ti, lo que tú digas, lo que tú digas. Si tú me dices sí, los mato, si tú me dices no, no. Está consultando a Eliseo, Padre. Y nosotros como hijos de Dios, si estamos en el Espíritu, vamos a ser la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros tenemos los ojos abiertos, podemos abrir los ojos de otros, pero también podemos cerrar los ojos de otros, del enemigo. Y abrir los ojos de aquellos que nosotros queremos abrir los ojos, cuando queramos abrir los ojos, trayendo la luz del Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Predicando el Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, los ojos son abiertos. Y aquel a que se le predica el Evangelio y recibe al Señor, entonces ahora tiene ojos abiertos y es trasladado de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Y dice que Eliseo le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? O sea, si los tomas cautivos, no los mates. Yo te los traje aquí cautivos, entonces no los tienes que matar. Más bien ten misericordia de ellos. Mire que le dice, coloque pan, ponga agua, que ellos puedan comer y beber. Trátelos con cuidado. Trátelos con cuidado. Y eso entonces es lo que hace el rey. Les dio comida, les dio bebida y los devolvió a su señor. Los devolvió. Para que ellos se dieran cuenta de que el poder de Dios había sido misericordioso con ellos. Dios había tenido misericordia de ellos. ¿Qué dice Germancito? Pues ahí es hermoso también, ¿no? Porque yo creo que estos hombres que pues tenían tal vez una imagen distorsionada del Dios de Israel, pues ven la misericordia. Yo veo ahí como la gracia por encima de la ley, porque en la ley es ojo por ojo, diente por diente. La intención de estos hombres es ir a acabar con Eliseo, a llevárselo si tienen la oportunidad también a atacar a Samaria. Pero como este hombre, que es el objetivo de ellos, pues él les muestra el poder de Dios, pero también les muestra su misericordia y su gracia, ¿no? Entonces no les paga con la misma moneda, ¿no? Sino que antes los lleva a que los traten bien, les den comida y vuelvan a su Señor. Por ahí el Señor dice que a los que te maldicen, bendícelos y que ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Entonces ahí vemos cómo realmente cuando no pagamos cuando no vivimos en la ley de ojo por ojo, de diente por diente, sino en el amor del Señor, podemos tocar corazones de una manera mucho, mucho más profunda y traer un verdadero arrepentimiento. Así es mi hermano y mis hermanas. Fíjense acá. Entonces Eliseo lo que hizo acá fue transformar como el corazón de estos hombres, porque dice que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ustedes recuerdan que cuando leímos el evento de Naamán, ellos tenían una criada esclava que habían tomado de una de estas incursiones, o sea que esto era algo que hacían con frecuencia. Entraban, saqueaban, se llevaban la gente, los bienes, las posesiones, la gente la esclavizaban. Y por este evento nunca más volvieron. Por este evento que aconteció a través del profeta Eliseo, ellos no volvieron. O sea que esto marcó sus corazones. Esto los dejó como paralizados. Digo, no, allá suceden cosas extrañas. Allá pasan cosas extrañas. Estábamos de repente en un lugar y después aparecimos en otro. Y miren, no nos mataron, sino que tuvieron misericordia. Así que entonces nosotros no les hagamos daño de esta manera, ¿cierto? Tratémoslos con benevolencia en este momento, porque después vamos a ver que esa guerra siguió. Pero esto nos habla de cómo nosotros estamos en un reino diferente y cómo tenemos que tener nuestros ojos abiertos
y ver que el poder de Dios está en medio de nosotros, tal como el Señor Jesús se movía. ¿Recuerdan cuando estaban en la barca y que el Señor dormía y ellos estaban enfrentados a la tormenta? Señor, sálvanos que perecemos. Cuando uno ve aquí a Eliseo y va a esas historias también de los evangelios y ve que el Señor también es como el centro de la vida de los discípulos, y también ellos van al Señor siempre a buscarlos cuando hay un problema grande que ellos no pueden resolver. Y la respuesta está allí, está en el Señor también. El Señor se levanta y, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué se asustan así? Y se levantó el Señor y reprendió la tormenta y ellos, wow, ¿quién es este? Esa es la vida del Señor. ¿Quién es este? Tú y yo, si estamos en Cristo, tenemos la autoridad del Señor, aún para reprender los vientos y la tempestad. ¿Podría hacerlo el Señor a través de nosotros? Podría hacerlo, yo creo que sí lo podría hacer. Cuando vemos a Eliseo estamos viendo un hombre como tú y como yo, de carne y hueso. Como dice la escritura, Elías es un hombre sujeto a pasiones, era un hombre sujeto a pasiones. Y oró y el cielo se cerró. Y oró y el cielo se abrió. Aquí estamos viendo también a Eliseo, un hombre sujeto a pasiones. Y oró y los ojos del siervo se abrieron. Y oró y los ojos de los enemigos se cerraron. El poder de la oración. El poder de ver más allá de esta vida natural. Que estamos en la sobrenaturalidad del reino de Dios. ¿Podemos entender esto, mis hermanos? Si no lo disfrutamos es porque no lo estamos viendo. Y generalmente vemos con ojos naturales todos los eventos que estamos viendo. Y no vemos más allá. Y no somos capaces de orar pidiéndole al Señor que cambie las circunstancias y que mueva las circunstancias a nuestro favor, porque somos incrédulos. Somos incrédulos. Entonces estamos más como en la posición del siervo de Eliseo. Necesitamos que otro venga y ore por nosotros para que nuestros ojos sean abiertos y seamos llenos como de fe, podamos ver. Por allá Santiago dice, el que está en las diversas pruebas y al que le falta sabiduría, dice, pídala a Dios. Pídala a Dios. O sea, pedirle al Señor cuando estamos en las sitiados, cuando estamos en el momento difícil, cuando generalmente nos azaramos y perdemos de vista al Señor. Y entonces comenzamos a actuar de manera natural. Y ahí entonces perdemos. Perdemos porque no tenemos el favor entonces del Señor. Pero si como Eliseo permanecemos tranquilos, no, yo sé quién está detrás de mí. Yo sé quién me acompaña, vea todo el ejército que tengo a mis espaldas. No hay problema. ¿Qué dice Germancito? Mira que meditando en eso que estás hablando ahí, pues creo que no lo estás hablando tú, ¿no? Sino en la medida que el Señor nos va revelando esto, pues nos cambia la perspectiva realmente porque nosotros vemos todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Además de las situaciones que vive cada uno, que hay veces creemos que son imposibles de cambiar, pero también hay algo global, lo que está pasando en nuestro país, todos estos países por acá, lo que está pasando en Medio Oriente, y se ve desde una perspectiva muy natural. Entonces, cuando nosotros miramos los hechos con los ojos naturales, pues eso a qué nos lleva, a confusión, a miedo, a incredulidad. Pero cuando nosotros miramos las cosas con los ojos espirituales, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, pues eso nos llevan a ver el poder de Dios de una manera, o sea, a que la sobrenaturalidad sea algo común a los hijos de Dios y a entender los propósitos de Dios en todas las cosas. Entonces, pues el Señor nos está haciendo una invitación tremenda, ¿no? A consagración, a ser hombres y mujeres de oración, a buscarlo sin cesar, para que todas esas cosas que están pasando en el mundo, pues no nos lleven a la misma reacción que toma todo el mundo de miedo, de confusión, de caos, sino por el contrario, a refugiarnos en el Señor y a ver cosas más gloriosas.
Amén. ¿Qué dice nuestra hermana Luz? Sí, hermana, como conforme también a lo que está diciendo el hermano Germán, como que el Señor me estaba mostrando en estos días, qué pasa cuando uno empieza como a preocupar, a inquietar por cosas que de pronto no es lo que debemos estar nosotros enfocados, y es porque estamos con la mirada puesta hacia abajo, estamos con la mirada enfocada en las cosas de acá, en lo temporal, en lo natural, en lo que vemos, ¿cierto? Pero como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Alzar nuestra mirada y poner nuestra mirada en Jesús, ¿cierto? En Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es con esa mirada en Él que debemos andar sabiendo que estamos acá y que nos desenvolvemos en este mundo acá, pero cuando bajamos la mirada, como cuando Pedro la bajó y miró los vientos y el mar, y la quitamos de Él, es donde empezamos como a trastabillar. Entonces, que el Señor nos ayude para que tengamos esos ojos abiertos que el Señor nos abrió y nos los siga abriendo cada vez más, porque necesitamos ver y ver y verlo cada vez más, conocerlo más y enfocar la mirada en Él. O sea, que nuestra vida es con la mirada, guiado, dirigido por esa presencia de Él en nosotros. Amén. Así es. Ayer hablábamos de algo cuando nos reunimos como iglesia. Mi esposo hacía una pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre queremos como conocer el futuro? ¿Qué va a pasar mañana? Todo el mundo quiere saber qué va a pasar mañana y el hombre natural, el que anda en tinieblas, pues consulta el horóscopo, consulta la pitonisa, consulta, quiere saber porque quiere tener control de ese futuro. Mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos el testimonio del Señor, tenemos la palabra, tenemos y conocemos el futuro. Tenemos al Señor y conocemos nuestro futuro en Él, porque tenemos el testimonio escrito. El otro día que estaba preocupada en oración, orando por mi país, orando por lo que está pasando, orando por tantas cosas que a veces uno, en esa incertidumbre, uno dice, ¿qué va a pasar con esto y qué va a pasar con lo otro? El Señor me daba una palabra en el Salmo 33 y me daba como esa confianza y esa seguridad y yo dejé de preocuparme. Dice el Salmo 33 del versículo 7 en adelante, dice, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mis hermanos, estamos viendo guerras, conflictos, situaciones, pero dice la escritura, Él hace nulo el consejo de las naciones. Se puede reunir las Naciones Unidas allá y hacer cualquier confabular y decir, vamos a establecer la Agenda 2030, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué dice la palabra? Él hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El Señor tiene el control. El verdadero pueblo de Dios será liberado y librado de todo esto. ¿Qué dice mi hermano Germán? Hay un detalle bien especial en esto, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que aparentan ser que se aparentan ser espirituales y no lo son. Mire que con respecto a eso que que tú estás hablando del Salmo, y ver los acontecimientos naturales, incluso usted se mete a internet o escucha a muchos hombres que le tratan de dar muchas explicaciones espirituales a esto, se habla por allá que de la batalla del Armagedón, se habla de una cantidad de cosas que, que aparentemente pues tienen un fundamento en la palabra
y nosotros sabemos que la palabra habla de todas esas cosas, pero que cuando no es el Espíritu el que está echando mano y el que nos está revelando eso, lo que traen es más confusión. Entonces retomo lo que decía la hermana Luz, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice por allá también, que poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿no? Donde nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, es para tener en cuenta ese detalle, porque hay muchas cosas que aparentan ser de la palabra, que tienen aspecto de piedad, como dice el apóstol, pero no son espirituales, no vienen del Señor. Así es, no nos asustemos. Yo sé que nos asusta lo que está pasando, que esto, que Irán atacó a Israel, que estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen que ya comenzó cuando ustedes se meten con esta parte, bueno, por ahí hay un tal Roe maestro que está diciendo que estamos entrando ya como en la gran tribulación. Miren, mis hermanos, el Señor está a control. Nosotros tenemos que entrar en Cristo. Ese sí es el llamado del Señor. Venid a mí, permaneced en mí. Nosotros tenemos que, como iglesia, ese llamado a la consagración. Aquí estamos viendo a Eliseo, un hombre consagrado. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Si estamos con el ungido en nosotros, ¿qué nos puede pasar? Dice el que es mayor el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. Si estamos orando y para que las naciones vengan al Señor, eso sí tiene que pasar. Nosotros como iglesia, como aquellos que tenemos ojos abiertos, tenemos que estar orando para que vengan a Cristo. Israel tiene que venir a Cristo. Va a acontecer todo esto y terrible, juicio, muerte, todo, si no vienen a Cristo. Tienen que venir a Cristo. Todas las naciones tienen que venir a Él. Esto tiene que pasar, no nos asustemos, pero sí oremos. Oremos para que acontezca lo que tiene que acontecer y pase lo que tiene que pasar porque Él tiene el control. El Señor está siempre a control de todo, siempre. Y que nosotros entonces seamos esos vasos de luz, útiles, que el Señor nos pueda usar en medio de tanta oscuridad para predicar su palabra. Así como Eliseo está siendo usado aquí en medio de los profetas, era el padre mío, ¿qué hacemos? Bueno, el hermano en medio de los hermanos, el hermano maduro, hermano, ¿qué hacemos? Hagamos esto, mis hermanos, el Señor está aquí, hagamos esto. En medio de los reyes, allá donde no tienen el consejo de Dios, ¿qué hacemos en la oficina cuando, ay, ¿qué vamos a hacer con esto? Está el Hijo de Dios lleno del Espíritu. Aquí está el consejo, hagamos esto. Que seamos luz y seamos sal, con ojos abiertos, que no perdamos de vista quién tiene el control, que el ejército de Dios es mayor, carros de fuego, ellos tenían carros de hierro, el Señor tiene carros de fuego alrededor nuestro y alrededor de su pueblo. Entonces permanezcamos en esa fe y no caigamos de allí por los rumores de guerra, por esto, parecemos a veces, ay, pasó esto, y parecemos como gallinitas en el gallinero dando vueltas, como, ay, pasó esto. No, centrémonos, Señor, está pasando esto. Sí, está pasando esto. No vamos a negar lo que está pasando, pero vamos a orar. Somos el pueblo de Dios que tiene el poder a través de la oración. Y el Señor añade incienso a esas oraciones. Por allá hay un altar en el cielo. Por allá en Apocalipsis dice eso, que el Señor añadía incienso a las oraciones de los santos. O sea, más oraciones del cielo. No sé quién ora en el cielo. Serán los mismos ángeles, orando, añadiendo a nuestras oraciones. Y tiene que pasar algo. El cielo gobierna, dice mi hermana Sonita. El cielo gobierna cuando nosotros estamos en él. El cielo gobierna. Entonces no tengamos temor. Sigamos orando. Estamos viendo cosas así tenaces. Estamos viendo la depravación de todo. Estamos viendo cómo se está degradando la moral, todo lo que está sucediendo. Y vienen juicios, pero nosotros estamos para luz y para sal.
No tengamos temor, sino más bien cumplamos nuestra labor del candelero. Somos el candelero encendido en cada localidad. En Quito hay un candelero porque están las hermanas allá orando, está la iglesia allá orando y clamando por todo lo que está pasando, no solo en Ecuador, sino en el resto del mundo. Aquí en Cali hay un candelero porque estamos los hermanos aquí orando. Por aquí estaba viendo ahora a doña Miriam, está en España. Allá donde doña Miriam está hay un candelero porque ella está orando. Donde quiera que haya un hermano clamando y orando, entonces está la presencia de Dios haciendo, transformando, cambiando. Pero entonces los que primero tenemos que tener ojos abiertos somos nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Bueno, aquí viene otra historia. A partir del versículo 24 cambia entonces otra vez y miramos y hay entonces otra historia que se va a desarrollar y que va a tener también allí como protagonista al profeta Eliseo. Sigamos leyendo, ahí está Anita para que nos colabore, versículo 24 hasta el 33. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Hasta allí, Martica, ¿no? Sí, terminemos ahí porque la historia termina en el versículo 2 del 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seas de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Ok, amén. Qué historia, mis hermanos. Esto es una historia que uno la lee y no sé, no sabe uno qué sentir con esto. Está pasando en el pueblo de Dios, o sea, están sitiados, hechos por los sirios, por Ben-Hadad, que es el rey de Siria. En este momento estamos viendo es como esa confrontación entre Siria e Israel. Siria es ese pueblo fuerte que siempre quiere venir. Ya estábamos viendo ahora que entraban compañías de sirios y los saqueaban y bueno, allí está siempre este Siria, está como protagonista también, pero a la par está Eliseo.
Y lo que está pasando es algo terrible. Cuando sitiaban una ciudad, cerraban todos los caminos. No dejaban salir ni entrar absolutamente nada. No podía entrar alimentos, no podían salir nada, enfermos ni nada. O sea, la ciudad estaba completamente paralizada, no había comercio. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a haber escasez. No habían ingresado alimentos, entonces la gente estaba aguantando hambre. Pero ¿por qué estaba pasando esto? La pregunta es, ¿por qué estaba pasando esto? Según el rey de Israel, estaba pasando por culpa de Eliseo. Pero esto no estaba pasando por culpa de Eliseo. Esto estaba pasando por culpa del mismo pueblo que estaba en pecado. Porque cuando viene el enemigo y te hace un sitio de esto, o sea, te sitea de esta manera, te bloquea de esta manera, es porque algo está pasando contigo. El Señor le prometió a Israel que Él iba a liberarlos de los enemigos. Aquí estamos viendo que ellos no están liberados en este preciso momento, sino que están sitiados. A tal punto que el rey empezó a pasar revista como por la ciudad y se encuentra con esta mujer que le dice, salva, oh rey mío, sálvame. O sea, ¿y de qué te salvo? ¿Qué te pasó? Y le cuenta semejante historia. Que habían hecho un trato con su vecina de que se comían primero el hijo de ella, entre todos, y que al otro día o después se comían el hijo de la otra vecina. ¿Usted se imagina el punto que habían llegado? Al canibalismo por el hambre. ¿Usted se imagina el punto de llegar a tener un hambre a ese extremo de decir, voy a tomar a mi hijo para comérmelo? Eso es mucha degradación. Eso es una situación terrible de degradación. Y era lo que estaba permitiendo Dios para que ellos vieran cómo estaba su corazón. Y cuando el rey escuchó esto, dice que rasgó sus vestidos. Dijo, ¿qué es esto tan horrible? ¿Por qué? Porque el rey es el responsable delante de Dios. El rey es el responsable delante del pueblo, o sea, él fue puesto como rey para que lo salvasen. Recuerden que desde que el pueblo de Israel pidió rey, que el primero fue Saúl, ellos pidieron un rey para que saliese delante de ellos a sus batallas, o sea, para que el rey fuera y lo peleara las batallas por ellos. Y entonces estaba este rey aquí también en esta ciudad como cautivo allí, oprimido, y ve semejante situación en su pueblo, y lo único que le queda a este rey es rasgar sus vestidos. O sea, esa era una acción, una actitud de luto, de dolor. O sea, ¿yo qué puedo hacer? Desgarrar ese desgarrar el vestido es como desgarrar el alma, es como que así me siento por dentro. Y dice que cuando él iba pasando la gente lo estaba viendo así, entonces estaban entendiendo que el rey tenía su corazón realmente partido después de escuchar semejante historia. Y es la primera vez que aparece una historia de este tipo en la escritura, porque esto va a aparecer más veces de aquí en adelante, por causa de la desobediencia de Israel. Y es que la desobediencia y la apostasía nos pueden llevar a una condición de esta, a que seamos sitiados por el enemigo y que nuestra provisión sea bloqueada y que todo sea cerrado para nosotros y que tengamos hambre. Viene la hambruna. Viene la hambruna. Y eso pasaba solamente cuando había apostasía y desobediencia en Israel, porque el Señor siempre les prometió bendición. Y lo que dice el rey es, no, eso es culpa de Eliseo. Eso es culpa de Eliseo. Porque cuando hubo hambruna, ¿ustedes recuerdan qué pasó? Cuando hubo hambruna en Israel otra vez, que dejó de llover y que ellos tuvieron hambre y toda esa situación, eso era culpa de Elías. Entonces, ¿de quién había aprendido esto este heredero, hijo de Acab? De su papá. Por eso Acab perseguía siempre a Elías, porque Elías para Acab era un problema. Dios siempre respaldaba las oraciones de Elías
y entonces tenía que terminar con Elías. Cuando lo que necesitaba el rey era arrepentirse. El rey necesitaba arrepentirse. El rey necesitaba humillarse y llevar al pueblo a humillación y volver a los caminos de Dios. No, él quería acabar con el vidente, él quería acabar con la palabra de Dios. Eso era lo que ellos hacían. Entonces mandaron a matar a Eliseo. Bueno, vaya y acaben con el problema. El problema es Eliseo. Después de eso, entonces los Baales nos van a ayudar porque ellos buscaban ir a los Baales. Y dice que cuando se iban a Eliseo ya sabía, Eliseo ya sabía que venían era contra él, venían era a matarle, a impedir que Eliseo siguiera haciendo pues lo que estaba haciendo, que era la lámpara del Señor en medio de ellos. Y en el 32 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, él estaba tranquilo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Nada. Y con él estaban sentados los ancianos reconocían, no estaban con el rey, estaban buscando ¿a quién? Al Señor. Los ancianos de Israel eran aquellos hombres que tenían la responsabilidad, pero estos sí estaban donde tenían que estar, no andaban por allá con el rey dándose cuenta de las cosas, sino que estaban rodeando a Eliseo. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo, él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Hijo de homicida, sí, hijo de quién, de Acab, porque Acab era un homicida. Y dicen, mirad, pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, o sea que él había mandado un mensajero, pero en realidad el que venía atrás era el rey. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el cis de flor de harina un ciclo, y 2 cis de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Él estaba dando unas medidas, porque recuerden que esta historia comenzó también con unas medidas. Decía que una cabeza de un asno, miren esto, y el asno es un animal inmundo. Entonces lo que podemos ver nosotros acá es que estaban en tal crisis que ellos estaban comiendo cualquier cosa. Y dicen que el estiércol de paloma también lo estaban comprando carísimo. ¿Para qué lo estaban comprando? Para hacer fuego, porque no había fuego. No que lo estaban comiendo, sino que con el estiércol de paloma rendían el fuego. Y estaban comiendo cabezas de asno. O sea, habían llegado a un extremo de depravación que estaban quebrantando la ley. Estaban quebrando la ley, comiendo animales inmundos, matando a sus propios hijos para comerlos también, porque si estaban prohibido comer animales inmundos, ¿cuánto más comerse su propio hijo? O sea que lo que estaba pasando aquí era tremendo, espantoso. Y cuando Eliseo da esta palabra, pues le está diciendo, va a venir abundancia. Está dando unas medidas y está diciendo, se va a comprar harina. No había harina, ellos estaban con escasez. Y se va a comprar barata por un ciclo. Y también va a haber cebada en las puertas de Samaria. Y entonces el que estaba allí acompañando al rey dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, lo dudó. Este hombre completamente dudó la palabra de Eliseo. Lo puso en duda. Y Eliseo le dije, esto va a ser así, pero tú no vas a comer de esto. Y luego vamos a ver por qué. Este hombre no comió de esto porque no creyó. Pero estas palabras que dijo el profeta Eliseo se cumplieron. Y a veces todo puede estar terrible, pero a la voz del Señor y a la voz del siervo de Dios, las cosas pueden cambiar. Por misericordia de Dios. No porque tal vez el pueblo se haya arrepentido, porque no vimos aquí eso. No vimos que el pueblo se arrepintió, no vimos que el pueblo se humilló, no vimos que el pueblo hubiese clamado, pero el Señor sí tuvo misericordia de ellos.
y quiso que a través del profeta se manifestase el poder de Dios. Entonces, tenemos que dejar la historia aquí, digamos que quedamos con la introducción, porque la historia continúa. El próximo domingo, entonces, seguimos con esta historia. Si ustedes quieren, síganla leyendo para que se den cuenta lo que pasó. Y vemos cómo el Señor entonces tiene misericordia siempre de Israel, pero que nosotros podemos por nuestra desobediencia, por la apostasía, hacer que el Señor permita en nuestra vida tiempos difíciles, tiempos de escasez. ¿Qué dice el hermano Germancito? Recuerdo que hay una historia también, no sé, en uno de los profetas, no sé si es Jeremías, que habla precisamente también de la condición del pueblo, pero cómo el Señor en su misericordia pues va a restaurar a Israel. Y él dice, no lo hago por causa de ustedes, sino por causa de mi nombre. Entonces aquí vemos que cuando el rey de Israel culpa a Eliseo, pues está culpando a Dios, porque él es el que representa a Dios. Entonces el Señor cuida su nombre, porque el Señor no es el responsable de eso. Tú decías que no vemos que aquí que el pueblo se arrepienta, pero vemos que el Señor en su misericordia y porque el Señor el nombre de Dios representa realmente la verdadera justicia, el Señor hace eso por causa de su nombre, porque el que está hablando de Eliseo ahí está hablando directamente de Dios. Entonces me parece que eso también tiene mucho que ver. Y recuerdo también, porque hay veces de pronto nos es muy fácil quedarnos con la parte gloriosa del ministerio, ¿no? Con la parte de los milagros, del reconocimiento, pero aquí vemos que este hombre por causa de su consagración al Señor, pues también tuvo que sufrir la persecución de su mismo pueblo, los ataques, no solamente de los sirios que fueron a buscarlo para llevarlo, sino también de su propio pueblo, de su propio rey, como lo señala. Un día están diciéndole que él es el enviado de Dios, un día está diciéndole Padre mío, y al otro día está diciendo que por culpa de él está pasando todo lo que está pasando. Entonces ahí también se ve reflejado el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando multiplicaba panes y peces querían que fuera el rey de Israel. Cuando hacía milagros, pues todos se descrestaban y todos pues lo seguían. Pero cuando viene la presión de la religión y cuando se une la religión con el imperio romano, que empezaron a acusar al Señor falsamente, y ellos no querían pues como perder ese orden que tenían ahí, ellos no querían pues que de pronto se fuera a ir lo fuera a oprimir más el imperio romano, y cómo los religiosos aprovechan esto para decir pues que él era el enemigo del rey, y todo esto lo manipulan la mente del pueblo de Dios, y llevan a que al mismo Señor sea acusado y a que el Señor sea llevado a la cruz, ¿no? Los mismos que le decían Hosana, después estaban diciendo crucifíquenle. Entonces vemos como esas dos partes del ministerio, pero como el Señor nunca pierde. Recuerdo que una hermana muy amada me dijo un día que el Señor nunca pierde, y como eso que esa muerte en la cruz que pareció ser como la derrota del Señor para el mundo, pues fue la más grande victoria del Señor en la humanidad, ¿no? Y como por esa victoria es que nosotros estamos aquí y estamos recibiendo esa vida del Señor. Amén, así es. La persecución del Hijo de Dios, así también vamos a ser perseguidos por los de afuera y por los de adentro. No creamos que no, pero el Señor siempre va a respaldar al varón de Dios y su palabra. Ni una palabra de las que dijo Eliseo cayó a tierra.